At you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my, and baby, I'm trying. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por asistir a la conferencia de esta tarde sobre la nul·litat d'actes processals en el procés penal, organizada por EGAG, el Grupo de Abogacía Joven, el cual está a vuestra disposición para cualquier consulta que tengáis sobre la profesión o con el colegio. Agradeceros a todos vuestra presencia esta tarde, así como al ponente que nos acompaña hoy, que es Alberto Rocha García, abogado penalista en CEA Abogados, especialista en delitos contra la salud pública y en delitos cibernéticos, así como músico profesional. Muchas gracias, Alberto, y te cedo la palabra. Ahora, no era capaz de volver a activar el audio. Bueno, muchas gracias por la presentación, Beatriz. Voy a hablar de actos procesales, de nulidad, de la nulidad de los actos procesales, no de las actas procesales, como ponía en el cartel. Entiendo que ya todos más o menos os habéis hecho una idea de que era un simple error tipográfico que podríamos definir aquí precisamente como defecto de forma subsanable, que no va a conllevar la nulidad de toda mi charla, sin perjuicio de que haya otros defectos en la misma que igual la puedan poner en peligro. Esperemos que no. Ya avanzo que es un tema algo farragoso, algo complejo, y intentaré ser lo máximo esquemático posible, hablar media hora, 40, 45 minutos y que en una hora o así estemos todos a tiempo para ver el fútbol. No entraré tampoco a valorar a fondo el incidente de nulidad de actuaciones, pese a que es una parte importante de la nulidad procesal, pero me centraré más bien, para no extenderme mucho, en la nulidad de aquellos actos intraprocesales, incluso la nulidad que se puede poner de manifiesto en las sentencias. Me voy a circunscribir lógicamente al ámbito penal, como anunciaba el título de la ponencia, porque de otra forma tampoco sabía muy bien qué decir. La sistemática que voy a utilizar es seguir el hilo conductor de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de los artículos 238 a 243. Iré uno por uno y trataré de desentrañar, de desenmarañar algunos conceptos que yo entiendo que no están del todo claros, seguramente por una redacción que es francamente mejorable. Pero lo importante de todo esto es el aspecto práctico y para qué nos va a servir a nosotros como abogados en nuestra práctica diaria. El marco legal en el proceso penal, el marco legal de la nulidad de actuaciones, lo encontramos, como decía, en la regulación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sí que es cierto que tenemos algunos supuestos específicos de nulidad recogidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero no tenemos una regulación completa de la nulidad como sí tiene la Ley de Enjuiciamiento, como sí se contiene en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que por otro lado es calcada a la regulación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Antes de entrar en el artículo 238 y siguientes, vamos a tratar de dar un concepto, aunque sea provisional, de lo que es la nulidad. Porque lo cierto es que la Ley Orgánica del Poder Judicial usa el término nulidad en dos sentidos. Primero, como nulidad como defecto de un acto procesal, es decir, como enfermedad, como patología del acto procesal que tiene algún defecto específico de tal gravedad que llega a afectar a derechos fundamentales de carácter procesal. Es decir, el acto nulo es el acto enfermo, el acto que tiene ese defecto, ese vicio especialmente grave. Pero la Ley Orgánica del Poder Judicial también habla de declaración de nulidad o de declarar la nulidad. Y aquí usa este concepto, nulidad, no ya como defecto, como vicio, como enfermedad del acto, sino como remedio, como tratamiento. Y aquí declarar la nulidad significa suprimir, eliminar, privar de eficacia a este acto que previamente hemos detectado que tiene ese defecto grave. Por tanto, tenemos por un lado esta nulidad como enfermedad y por otro lado esta declaración de nulidad como tratamiento. Ya avanzo, y esto es importante, que esta declaración de nulidad, este privar de eficacia al acto,
no es el tratamiento prioritario. No es el tratamiento prioritario. Siempre es preferible curar la enfermedad, lo que se conoce como subsanación. El principio de subsanación es uno de los principios básicos en todo este asunto de la nulidad. Siempre, antes de eliminar el acto, antes de declararlo nulo, antes de declarar su ineficacia, es mejor, es prioritario tratar de subsanarlo. ¿Por qué? Porque cuando se priva de ineficacia a un acto dentro de un proceso, suelen producirse otras consecuencias que ahora veremos, pero suele hacer bambolearse, si se me permite esa expresión, al proceso, lo pone en peligro muchas veces. ¿Cuál es el fundamento entonces de la nulidad? Como hemos dicho, en la medida en que los defectos que aquejan a los actos nulos de pleno derecho siempre están relacionados con la prohibición de indefensión, con los derechos fundamentales del artículo 24, los derechos fundamentales, las garantías procesales, el fundamento lo podemos encontrar ahí, en la prohibición de indefensión, como respeto a esas garantías. Por lo que se da un equilibrio siempre entre ese principio, digamos, de justicia, de prohibición de indefensión y el principio de seguridad jurídica, que se apuntala por la intangibilidad de estos actos procesales. Por un lado tenemos un acto que puede caer y puede hacer caer el procedimiento, y por otro lado tenemos el interés en que se mantenga el procedimiento vivo. Ya iremos viendo cómo se va estructurando, cómo van danzando estos dos principios. Y ahora vamos, una vez yo creo que ha quedado más o menos claro el concepto de nulidad como enfermedad y el concepto de nulidad como remedio, como tratamiento, vamos a las causas, vamos a esos defectos que generan nulidad, que dan lugar a esa indefensión. Y vamos al artículo 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Si lo tenéis por ahí, si vais a Google y vais al BOE y lo podéis ver, seguiréis mejor la exposición. Yo no voy a compartir pantalla, entre otras cosas, porque no sé hacerlo, pero en cualquier caso, ya si lo tenéis ahí, facilitaremos mi tarea. El 238 establece 6 causas de nulidad, en realidad establece 5 causas de nulidad, 4 de carácter objetivo o 4 de carácter específico, en que se plasma infracciones procesales concretas y se dice, bueno, cuando hay estas infracciones que ahí se describen, cuando hay esos defectos que ahí se describen, se entiende que se produce indefensión de forma irremediable. O bueno, en realidad remediable, pero ahora lo veremos. Le digo esto para distinguir de la causa del artículo 238.3, que se establece como una causa general, que no describe ninguna infracción procesal específica, sino que este artículo establece que cualquier infracción que genere indefensión puede ser causa de nulidad. Vamos a verlo. El artículo 238 dice, y este es su tenor literal, los actos procesales serán nulos de pleno derecho en los casos siguientes. Y ahí se empiezan a delimitar las causas. Debo decir, y debo hacer una precisión, en esta coletilla de nulo de pleno derecho. ¿Hay alguna nulidad procesal que no sea de pleno derecho? Yo entiendo que no, pese a que el artículo 240 sí que contrapone los actos nulos de pleno derecho a aquellos actos con defecto de forma relevantes y que puedan producir indefensión. Luego lo veremos también, pero como quiera que el tratamiento que se da a unos y a otros es el mismo, no tiene demasiada relevancia ese de pleno derecho, que no deja de ser una reminiscencia de los principios de la regulación de la nulidad con el espejo de la nulidad de los actos privados. No tiene nada que ver una cosa con la otra, vamos a centrarnos por eso en la nulidad procesal, estrictamente procesal. Y nos dice, el numeral primero, la primera causa de nulidad, los actos son nulos cuando se produzcan por o ante tribunal con falta de jurisdicción o competencia objetiva o funcional. Es decir, no son actos nulos los que se produzcan por un acto que no sea competente territorialmente. ¿Por qué? Es muy sencillo, las reglas que atribuyen competencia territorial en el proceso penal dependen de hechos que muchas veces no son conocidos en un primer momento. Eso que siempre se dice que el proceso penal es un proceso cuyo objeto es de cristalización progresiva. Muchas veces se inicia un procedimiento penal, lo inicia un juzgado de instrucción concreto y luego se descubre que el delito se ha cometido en el partido judicial de otro juzgado de instrucción o bajo el turno de guardia de otro juzgado de instrucción. No hay ningún problema y se inhiben, y además los juzgados de instrucción
tienen, en cuanto ven una causa de incompetencia territorial, se inhiben rápidamente, se expulsan las pulgas de encima. El único problema que nos podría dar, o la única duda que nos podría causar la competencia objetiva, es en aquellos casos en que la competencia objetiva no está tan clara. Normalmente está clara, porque suele depender de la pena que se establezca en el Código Penal para el delito concreto. Ahora bien, en aquellos casos en que la competencia objetiva tenga unas reglas de atribución que no estén del todo claras o que no se interpreten siempre de la misma forma, y voy a poner dos ejemplos que todos conoceréis: la competencia de la Audiencia Nacional o la competencia en el caso de los aforados. Ahí siempre hay tiras y aflojas de carácter quizás más político incluso que procesal. Ahí sí que podría dar algunos problemas en cuanto a la competencia objetiva. Generalmente no va a generar ningún problema esta causa de nulidad. El numeral segundo habla de que los actos son nulos, lógicamente, cuando se realicen bajo violencia o intimidación. Esta es la única nulidad declarable de oficio, sin procedimiento de contradicción, no como las otras, ahora lo veremos. Y esto lo dice el artículo 269, es el siguiente. Tampoco creo que merezca mayor explicación. Saltamos el numeral 3 y vamos al numeral 4 y nos habla de que son nulos los actos que se realicen sin intervención de abogado cuando esta es preceptiva. En el proceso penal entiendo que tampoco debería darnos ningún problema, porque siempre es preceptiva la presencia de abogado, excepto aquel caso raro del artículo 526 de la detención en los supuestos de delitos contra la seguridad vial en que se puede renunciar al abogado. No entiendo muy bien, nunca he entendido muy bien por qué. Y sobre todo en los delitos leves. En los delitos leves no es preceptiva la presencia de abogado. Ojo, excepto en aquellos delitos leves que lleven aparejada pena de multa cuyo límite máximo sea de al menos 6 meses, que estos sí que se someten a las reglas generales de defensa y de representación. Por tanto, el único problema que nos podría dar esta causa de nulidad es aquí. Es en esos delitos leves un poco más graves, en que a lo mejor al juez se le puede pasar que aquí sí que se requiere la presencia de abogado. Y luego el numeral quinto, cuando se celebren vistas sin la preceptiva intervención del letrado de la Administración de Justicia, cada vez menos relevante, porque se suele sustituir la fe pública, no sustituir la fe pública, pero sí el acta del letrado de Administración de Justicia por la grabación de la vista. Luego el numeral sexto establece no una causa de nulidad, sino una cláusula de remisión. Se remite a los demás casos, los actos son nulos de pleno derecho, en los demás casos en los que las leyes procesales así lo establecen. En la ley de enjuiciamiento criminal hay varias causas de nulidad objetiva. No las voy a decir todas, voy a deciros un par. Por ejemplo, en cuanto a las notificaciones, son nulas las notificaciones, citaciones, emplazamientos que no se practiquen con arreglo a la normativa que los regula. Esto está en el artículo 180. Por ejemplo, cuando se debe suspender el acto del juicio oral una vez ya iniciado, si la suspensión es demasiado larga o si la suspensión es excesiva, en el procedimiento abreviado me parece que son 30 días. Se declara nulo todo lo que ya se ha celebrado. En el procedimiento ordinario, entiendo, si no recuerdo mal, la ley habla de suspensión excesiva. O, por ejemplo, también el artículo 677, cuando en virtud de la resolución de un artículo de previo pronunciamiento se determina que no había suplicatorio, es decir, autorización administrativa para procesar a un diputado o senador. En esos casos, pues también se declara la nulidad de lo actuado hasta ese momento. Ahora vamos a hablar de la causa estrella, que es la del numeral tercero del artículo 238. Y voy a leerlo porque yo aquí creo que la redacción, por decirlo de un modo suave, es mejorable. Vamos a ver. El acto también es nulo cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que por esa causa haya podido producirse indefensión. Por tanto, aquí a primera vista parece que tenemos dos requisitos acumulativos. Primero, que se prescinda de la norma y luego que ese prescindir de la norma nos genere indefensión. ¿Qué significa esto de prescindir? Porque hay que tomarlo en sentido literal, es decir, ¿estamos hablando únicamente de una omisión de la norma? Yo entiendo que no.
Yo entiendo que ese prescindir hay que interpretarlo en sentido amplio, que se refiere a la infracción de la norma, pura y llanamente. Luego, esto de normas esenciales del procedimiento. ¿Qué son normas esenciales? ¿Cuáles son esenciales y cuáles no? No hay un catálogo cerrado, no dice nada. La ley guarda silencio, también la ley de enjuiciamiento criminal. Yo creo que eso de esenciales sobra. Yo creo que una norma procesal cuya contravención pueda generar indefensión es esencial. Porque si no, nos podríamos encontrar con casos en que una vez constatada la indefensión, pues vayamos a picar a la puerta de su señoría y decirle, oiga, que estamos indefensos, que aquí se nos ha producido una indefensión porque usted ha contravenido una norma procesal. Y el juez nos diga, ah, no, pero es que esa norma no era esencial. Yo no la considero esencial. En fin, yo creo que debería suprimirse este requisito de esencial y centrarnos simplemente en la producción de indefensión. Y luego esa formulación algo extraña de siempre que por esa causa haya podido producirse indefensión. Esta especie de formulación de carácter potencial o de carácter hipotético de la indefensión, ¿tiene alguna relevancia? En la práctica no. En la práctica los tribunales son muy estrictos a la hora de pedir a las partes que acreditemos la indefensión, que argumentemos la existencia efectiva de la indefensión. No la que nos haya podido producir o la que nos pueda producir en un futuro, sino la que ya hemos sufrido. Pero lo cierto es que la redacción anterior al 2003, la anterior redacción de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sí que hablaba de indefensión efectiva. Por tanto, esta modificación en la redacción, una modificación tan relevante, yo entiendo que sí que tiene que tomarse en consideración. Pero ya digo, en la vida real, en la práctica diaria, no tiene ninguna relevancia. En resumen, el elemento importante aquí es la indefensión. Incluso metodológicamente, una vez hay que partir de la constatación de la indefensión y luego ver si esta indefensión la hemos producido nosotros con nuestra negligencia o realmente es atribuible a algún acto, a la contravención de normativa procesal por parte de un acto, valga la redundancia, procesal. ¿Qué es la indefensión? Pues de nuevo la ley no lo define, no nos da ninguna pista. No nos queda más remedio que acudir a la fuente del concepto, que es el artículo 24 de la Constitución, que recoge los derechos y garantías procesales y nos habla que cuando no se respeten esos derechos se da la indefensión, o mejor dicho, que nos dice y conmina a los órganos jurisdiccionales a prohibir, a evitar a toda costa la indefensión. Aquí está el fundamento de la nulidad y aquí está el concepto de indefensión al que debemos acudir. Entonces, la prueba del algodón, y esto es una referencia igual a gente de una cierta edad, tiene que ser a priori comprobar si con el acto infractor de la normativa procesal se conculca alguno de los derechos y garantías procesales que establece el artículo 24 de la Constitución. Por ejemplo, el derecho a la tutela judicial efectiva, en términos generales. Si una resolución no está motivada o está muy mal motivada, esa infracción del derecho a la motivación como parte de la tutela judicial efectiva, evidentemente nos va a producir indefensión. Si no sabemos los motivos de una resolución que nos afecte, pues no podemos, por ejemplo, recurrir. No sabemos los motivos, no sabemos qué decir. Eso nos provoca indefensión, es evidente. Por ejemplo, si nos vamos al 24.2, el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, la asistencia de letrado, esos son causas de nulidad o la infracción de estos derechos generan causas de nulidad específicas, la causa del 238.1 y la causa del 238.4. Es evidente que la vulneración provoca indefensión. Por ejemplo, el derecho a un proceso público. La vulneración de ese derecho provoca indefensión, pero además es una causa de nulidad específica recogida en la ley de enjuiciamiento criminal, si no se dan las excepciones que el mismo artículo recoge. Aunque debo decir que, tal como estamos hoy en día, parece que la excepción ha pasado a ser la norma y ya la mayoría de procesos no se enfrenta a la gente, sin perjuicio de que se graban, sin perjuicio de que se graban. Pero voy a poner otro ejemplo de un derecho que está recogido en el artículo 24 y cuya infracción no genera nulidad y entienden los tribunales que no genera indefensión,
que es el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. No es la vulneración de este proceso no se entiende como causa de nulidad. No hemos visto ninguna sentencia anulada o ningún proceso caer porque se haya dilatado en el tiempo, sin perjuicio, y los penalistas aquí tenemos una baza de que existan otros remedios y otras compensaciones. Sin ir más lejos, la circunstancia atenuante del artículo 21, si no me equivoco, 21.6 del Código Penal. En definitiva, la indefensión necesariamente es una vulneración de los derechos y garantías procesales del artículo 24 de la Constitución, pero no de todos ellos y no en todos los casos. Vamos ahora al artículo 240, que es el que establece los distintos procedimientos para hacer valer la nulidad, que recoge tres posibilidades. El 241 recoge dos, el 242 recoge una. El 241 habla de los recursos ordinarios y de los medios específicos recogidos en la ley. Os dice, la nulidad de pleno derecho se hará valer por medio de los recursos legalmente establecidos contra la resolución de que se trate o por los demás medios que establezcan las leyes procesales. Voy a empezar hablando de estos demás medios. ¿Por qué? Porque cuando las leyes procesales, la ley de enjuiciamiento criminal, establece un medio específico para denunciar la nulidad, normalmente, por no decir siempre, es prioritario, es obligatorio y además tiene carácter preclusivo. Por ejemplo, la ley de enjuiciamiento criminal establece los artículos de previo pronunciamiento en el procedimiento ordinario, que sirven para denunciar la falta de competencia, pese a que se puede denunciar antes, pero este es el momento preclusivo, el último momento en que se puede denunciar, la falta de competencia o también la ausencia de suplicatorio. Por ejemplo, las cuestiones previas del artículo 786.2. Por ejemplo, y muy importante, la protesta. La protesta en el juicio oral. La forma de denunciar la nulidad en un juicio oral, en el transcurso del juicio oral, es la protesta. Porque además, si no acudimos a la protesta y no estamos vivos a la hora de protestar, por ejemplo, si nos desestiman una pregunta en un interrogatorio que nosotros entendemos que es procedente, tenemos que protestar. Porque si no protestamos, luego no tendremos acceso al recurso por quebrantamiento, al recurso de apelación contra la sentencia, por quebrantamiento de forma, por ese motivo, por esa pregunta. ¿Qué más medios establece la ley? Hay otros medios ya para denunciar la nulidad cuando se trata de, o causas de nulidad, cuando se trata de sentencias firmes. Por ejemplo, el recurso de revisión, el incidente de nulidad de actuaciones, el recurso de anulación, que son mecanismos ya específicos, como digo, de denuncia de nulidad cuando la sentencia es firme. Luego nos habla el artículo 240, además de estos medios específicos y prioritarios, de los recursos ordinarios. Claro, el recurso pues dependerá de la resolución de que se trate. Si estamos hablando de resoluciones interlocutorias, pues reforma, súplica, apelación o queja. Si estamos hablando de sentencias, apelación o casación. Sí quiero decir, aquí hacer un apunte. Cuando nosotros recurrimos una resolución interlocutoria, cuando nosotros queremos además denunciar la nulidad de una resolución interlocutoria por medio de un recurso, por ejemplo, un recurso de apelación o un recurso de reforma, es a veces peligroso decir anunciar la causa de nulidad, es decir, la nulidad como defecto del acto. ¿Por qué? Porque el tribunal nos lo puede interpretar como que estamos queriendo decir que se declare la nulidad, y a lo mejor no queremos eso, simplemente queremos que se revoque esa resolución y que se dicte otra, que es lo que buscamos con los recursos ordinarios. Voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Auto de prisión provisional, dictado por un juzgado de instrucción. Nosotros entendemos, en primer lugar, que no hay motivos de fondo para la prisión provisional de nuestro cliente, pero además detectamos que ese auto no está motivado, que es un formulario que tiene 4 líneas. Entonces tenemos por un lado motivos de fondo, pero por otro tenemos una causa de nulidad, tenemos un defecto en el auto de prisión provisional. ¿Qué hacemos? Recurrimos en apelación. Cuando vamos a la vista del recurso, el tribunal nos pregunta, nos cuestiona, oiga, letrado, ¿usted quiere mantener la petición de nulidad del auto de prisión? Claro, aquí decimos, no, yo he puesto de manifiesto una causa de nulidad, pero no quiero que se declare la nulidad en el sentido de que se declare la ineficacia y retrotraer las actuaciones, volver a mandar la causa al juzgado de instrucción para que dicte otro auto, ahora sí motivado,
y pasen 4 o 5 meses con nuestro cliente entre rejas. No, no. Yo lo que quiero es que usted revoque, subsane esa falta de motivación con su propia motivación y en base, si puede ser, a los motivos que yo le ofrezco. Por eso digo que es peligroso a veces en los recursos ordinarios hablar de nulidad. Y ahora vamos al procedimiento del que habla el artículo 242, que este es el más divertido y este es el que nos da lugar a más flexibilidad, que es este de la declaración de oficio o incluso de la denuncia de nulidad a instancia de parte. Lo voy a leer. El 242 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice, sin perjuicio de ello, es decir, sin perjuicio de los métodos principales, el juzgado o tribunal podrá, de oficio o a instancia de parte, antes de que hubiere recaído resolución que ponga fin al proceso y siempre que no proceda a la subsanación, declarar previa audiencia de las partes la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular. De oficio, si el tribunal detecta la nulidad y siempre bajo un procedimiento contradictorio, es decir, siempre dando traslado a las partes para alegaciones, puede declarar la nulidad. Pero lo que más nos interesa es esto de a instancia de parte, porque antes de que recaiga la sentencia, tenemos la oportunidad de pedir nulidades a diestro y siniestro. Ahora bien, siempre entiendo yo, con el límite de la buena fe procesal. Sí que podemos derribar resoluciones que ya son firmes cuando entendamos que hay una causa de nulidad. Lo que entiendo que no podemos hacer es guardarnos hasta el final estas causas de nulidad y luego cuando más nos interese ponerlas de manifiesto, porque el juzgado con toda la razón nos podrá decir, oiga, que usted ya conoció esta causa en su momento y tenía varios recursos que utilizar y no los utilizó. Voy a poner un ejemplo en que puede ser útil este procedimiento así más flexible. Imaginemos, nos llaman un día, han detenido a un cliente nuestro y cuando llegamos, después de asistirlo en comisaría, al día siguiente, cuando llegamos al juzgado de guardia, ¡pum!, prisión provisional. Ojo. Y de repente decimos, oiga, a ver si nos puede dejar ver la causa. 25 tomos de causa. Hay ahí intervenciones telefónicas, seguimientos, grupos criminales, elementos de internacionalidad, en fin. Claro, nuestra primera prioridad cuando nos cae una prisión provisional es primero la apelación contra la prisión provisional, recurrir a esa prisión provisional. No se nos puede exigir ahí que si se trata de un sumario, busquemos y en 3 días que tenemos para interponer el recurso ordinario, que es el de reforma, busquemos ahí la nulidad como locos, a ver si hay, a ver si no lo hay. En esos casos, yo entiendo que cuando se levanta el secreto de sumario, pese a que no accionemos por la vía del recurso de reforma, si detectamos una nulidad más tarde, deberíamos poder, de hecho podemos denunciarla sin que se nos achaque somos unos abogados muy listos. Otro ejemplo, por ejemplo, y ese además es un ejemplo que nos ha pasado. Detienen a un cliente por una causa contra la salud pública, se le interviene una cierta cantidad de droga, la asistimos en comisaría y se deja sin efecto su detención. Y al cabo de 3 o 4 meses nos llega una resolución del juzgado de instrucción, primera resolución, primera noticia que tenemos de que el asunto se ha judicializado y nos dice la resolución, no, se da traslado, les informamos que se ha procedido a la destrucción de la droga incautada. Nosotros decimos, perdón, si no se nos había siquiera citado para declarar. Es decir, ahí había habido un error de comunicación del juzgado, se habían empezado a practicar diligencias sin nuestra presencia, sin nuestro concurso, y ahí solicitamos la nulidad, porque ahí hemos perdido oportunidades de intervenir, por ejemplo, no lo sé, el nombramiento de un perito, que interviniera un perito de parte en el acto pericial de la valoración de la droga, ¿por qué no? Pues ahí solicitamos la nulidad. ¿Cuál es el límite? La sentencia. Entonces, a partir de la sentencia ya las nulidades se hacen valer por la vía de los recursos establecidos contra la sentencia, perdiendo ahora ya sí el órgano la competencia sobre el asunto. Y este 242 establece el importantísimo principio de subsanación. Nos dice, siempre que no proceda a la subsanación se declara la nulidad. Por tanto, lo principal, el recurso prioritario, el remedio prioritario, el tratamiento prioritario, como he dicho al principio, es la subsanación. ¿Qué es la subsanación? Bueno,
La ley no lo regula, ni regula un procedimiento específico de subsanación para los actos procesales. Sin embargo, la ley de enjuiciamiento criminal tiene algunos medios de subsanación específicos. Por ejemplo, el que he mencionado antes, en el caso del artículo 180, los actos de comunicación nulos se pueden subsanar si si la persona a la que debía haberse notificado o comunicado o emplazado comparece, o bien se da por enterado de ese acto de comunicación. En principio tenemos una causa de nulidad que se subsana con esta actuación por la parte. En cualquier caso, yo entiendo que hay que entender esta subsanación en el sentido más amplio posible, eso sí, sin afectar, con el límite de la afectación a los derechos procesales de la parte. ¿Puede el juez subsanar de oficio una causa de nulidad? No está muy claro, yo entiendo que sí, pero siempre dando traslado a las partes, siempre garantizando el principio de contradicción. Finalmente, este procedimiento más flexible de nulidad, de declaración de oficio, de denuncia de nulidad a instancia de parte, no dice nada en los 240, pero se resuelve mediante auto motivado, que pese a que tampoco está regulado, como cualquier auto del juez de instrucción, será susceptible de los recursos previstos en la ley. Se sujeta al régimen general de recurso. Ojo, no nos llevemos a confusión porque en el 241, que regula solamente el incidente de nulidad de actuaciones, se nos diga que este incidente, la resolución de este incidente, contra la resolución de este incidente, mejor dicho, no cabe recurso. Porque más de una y más de dos veces he visto que el juez o tribunal que me resolvía una petición de nulidad del artículo 240 me decía no hay recurso contra este auto denegatorio de la nulidad. No, sí hay recurso, sí hay recurso. El 241 tiene un ámbito de aplicación específico y limitado solamente al incidente de nulidad de actuaciones. Siguiendo con el 240, hay un inciso aquí, un párrafo que dice que en ningún caso el juzgado o tribunal puede, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que aprecie falta de jurisdicción o competencia objetiva o funcional o que se haya producido violencia. Es una norma que sinceramente yo creo que no tiene razón de ser, que se introduce como consecuencia de una mala interpretación de una doctrina del Tribunal Constitucional respecto de la prohibición de la reformatio impeius en los recursos y que puede dar lugar a auténticos absurdos, como que el juez no pueda controlar de oficio causas de nulidad incluso objetivas. Voy a poner un ejemplo de laboratorio. Imaginemos un juicio que se celebra, por lo que sea, sin abogado. Y imaginemos que ese abogado luego en el recurso no está lo suficientemente vivo y no pone de manifiesto esta causa de nulidad. Pues una cuestión como esa, y en virtud de este inciso, no podía ser revisado en el marco de la resolución del recurso de apelación, pese a que el juez lo tenga delante de sus narices. Me parece absurdo, me parece que esta norma es absurda y debería ser fulminada directamente. Pasamos ahora, ya dejando atrás el procedimiento, o mejor dicho, los procedimientos, vamos a los efectos. Vamos al artículo 243. Ya estamos hablando, o ya estamos en un escenario en el que la subsanación no ha sido posible y en que se ha dado paso a esa declaración de nulidad, es decir, a esa fulminación del acto procesal nulo, a esa declaración de ineficacia. Y si en el procedimiento, que en los procedimientos, mejor dicho, el rey era el principio de subsanación, aquí el rey es el principio de conservación de los actos procesales. ¿Por qué digo esto? Porque nos dice el 243 que la nulidad de un acto no conlleva la nulidad de aquellos actos sucesivos que sean independientes de aquel acto declarado. Hasta aquí ningún problema. Pero luego nos dice, ni de aquellos otros, por tanto, si estamos hablando de actos independientes, aquellos otros o aquellos no serán los que son independientes, por tanto serán los dependientes del acto declarado nulo. Dice, aquellos cuyo contenido hubiese permanecido invariado aún sin haberse cometido la infracción que dio lugar a la nulidad. No sé muy bien cuáles son estos actos, porque si por un lado tenemos los independientes y luego tenemos los dependientes, pero que a su vez, pese a ser dependientes, el contenido no hubiera variado sin el dictado del acto nulo, en fin, no acaba de entenderse muy bien, y yo creo que este inciso
deja paso a una cierta inseguridad jurídica. El inciso 2, el segundo, nos dice que, bueno, que la nulidad parcial de un acto no implica la de las otras partes del mismo acto independientes de la declarada nula. De nuevo, principio de conservación. Aquí rige el vamos a salvar los máximos actos procesales posibles. Vamos a tratar de que el procedimiento, de que el proceso no se nos venga abajo porque hayamos eliminado uno y después tengamos que eliminar el que es dependiente de este. En fin, es el salvar el proceso a toda costa. Y luego los dos últimos incisos, el 3 y el 4 del 243, ya habla de actos procesales, pero de actos de parte. Y aquí el principio es principio de manga ancha, podríamos llamar el principio pro actione. Si nosotros no estamos tenemos algún fallo o incurrimos en algún defecto de forma, pues siempre se intenta o se procura que no se nos tenga en cuenta y que se interprete el acto que nosotros presentamos, siempre favoreciendo a su contenido más que a su forma si esta es defectuosa. Dicho esto, yo creo que más o menos he hablado de los elementos principales, procedimiento, concepto, fundamento, efectos, y me someto ya si alguien tiene alguna pregunta y si no, alguna cuestión que nos pueda suscitar un poco de debate y un poco de vidilla después de esta exposición tan farragosa y tan técnica, pues bienvenida sea. Me someto a lo que me queráis proponer. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Gracias por esta exposición. Y sí, hay unas cuantas preguntas que nos han afectado a los asistentes, que te las voy a formular si te parece bien. La primera es, ¿los actos procesales dictados fuera de plazo pueden ser declarados nulos? Vale, tienes que desactivar. A ver, si por chat podemos solucionarlo. ¿Ahora? Sí. Ahora sí, le tengo que dar 7 veces al botoncito de desactivar. La pregunta era si los actos dictados fuera de plazo pueden ser declarados nulos. Sí, pueden ser declarados nulos, aunque a priori el artículo 242 de la Ley Orgánica, a ver que lo busco, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, también en el ámbito de la nulidad, establece que las actuaciones judiciales realizadas fuera del tiempo establecido solo pueden anularse si lo impusiera la naturaleza del término o plazo. Es decir, en general no pueden ser declarados nulos, y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal tenemos muchos ejemplos. Eso de que la sentencia deberá dictarse en 5 días, yo no lo he visto en mi vida. Una sentencia que se dicte al 6º día no va a ser declarada nula. Ahora bien, hay en algunos casos en que la naturaleza del plazo sí que aconseja que se han declarado nulo. Por ejemplo, en el proceso penal o en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un ejemplo claro para mí es la prórroga de la prisión provisional. Es decir, la prórroga dictada fuera del plazo máximo debe ser nula, porque el plazo máximo de la prisión provisional es infranqueable y nos dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal que una vez transcurrido ese plazo ni prórrogas ni nada. Y ojo, porque aquí puede darse un error en el cómputo del plazo de prisión provisional y puede dar lugar a nulidades si se dicta la prórroga sin tener en cuenta este cómputo del plazo, en el que también debe incluirse el periodo de detención. También cuenta como plazo de prisión provisional porque es una privación de libertad, y me he encontrado algún caso en el que ha habido problemas con esto. También hubo mucho debate en la anterior versión del artículo 324 del plazo máximo de instrucción, que en la anterior redacción de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se modificó hace muy poquito además, se decía que eran válidas las diligencias acordadas antes de la finalización del plazo, pese a que se practicaran después de la finalización del plazo de instrucción.
lo cual nos dejaba con la duda de qué sucedía con las acordadas ya fuera de plazo de instrucción. Claro, aquí la lógica nos dice que, a sensu contrario, deben ser inválidas, deben ser nulas. Pero aún así, salvo un par de excepciones en la jurisprudencia, se fueron validando con algunos argumentos bastante peregrinos de plazos propios, plazos impropios, y con otros argumentos, estos sí, relativos a la teoría general de la nulidad, dado que se entendía que era una infracción procesal, evidentemente, pero que no generaba indefensión por cuanto, como he dicho antes, podía afectar solamente al derecho de obtener un proceso sin dilaciones indebidas. Y este no es uno de aquellos derechos del artículo 24 que se entienda que conlleven nulidad o cuya contravención conlleve indefensión. Ahora, con la nueva redacción, entiendo que esto está mucho más claro y que en principio se zanjará la polémica, en principio. Espero haber contestado más o menos la pregunta. Yo creo que muy claro. Te voy a hacer unas cuantas cuestiones más, que aún estamos creo que a tiempo. ¿Cuál es la relación entre nulidad procesal y la prueba ilícita? Pregunta difícil y que nos daría para un buen ratito y para otra conferencia. Son conceptos distintos pese a que a veces y en ocasiones, y no en pocas ocasiones, se confunden. La ilicitud de la prueba ilícita, la ilicitud del artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se refiere exclusivamente a la obtención de pruebas con vulneración de derechos fundamentales. Ojo, yo añadiría aquí, pese a que no es algo pacífico, esta es mi opinión, que la ilicitud se predica de la vulneración de derechos fundamentales, es decir, la obtención de pruebas con vulneración de derechos fundamentales, pero materiales, no procesales. No es algo pacífico. ¿Puede coincidir la nulidad procesal con esta ilicitud probatoria? Pueden coincidir. Por ejemplo, caso típico, si se intervienen las comunicaciones telefónicas con una resolución que contraviene la normativa del artículo 588 ter, por tanto, una infracción procesal, o que carece de motivación, por ejemplo, es una infracción del derecho a tutela judicial efectiva, la resolución, por un lado, es nula de pleno derecho, esta misma causa, por esta misma contravención que causa indefensión, pero por otro lado, como quiera que una medida de investigación invasiva de derechos fundamentales solo es lícita cuando se cumplen los requisitos establecidos en la ley, toda escucha obtenida, toda prueba obtenida bajo la cobertura de este auto defectuoso es también vulneradora del derecho al secreto de las comunicaciones y por tanto genera pruebas ilícitas. Aquí coinciden, pero no necesariamente. Por ejemplo, una entrada y registro policial, que no se den los requisitos legal y constitucionalmente exigidos, que la haga la policía de propia mano. Es vulneradora de derechos fundamentales, toda prueba que se obtenga con esa entrada y registro inválida es ilícita, pero no es un acto procesal. La entrada y registro policial no es un acto procesal. Sí que es cierto que en un momento dado siempre, y si somos hábiles, lo podemos reconducir a una nulidad procesal que se puede predicar del acto procesal que dé cobertura posterior a esta entrada y registro, pero son conceptos diferentes. También hay diferencia en cuanto al procedimiento para la denuncia de una cosa y de la otra. Para poner de manifiesto la ilicitud probatoria no hay un procedimiento específico regulado como sucede con la nulidad. Yo entiendo, tampoco es algo que sea pacífico, yo entiendo que la ilicitud probatoria, estoy hablando ahora, debería poder plantearse ya desde el primer momento, igual que la nulidad, desde el primer momento del proceso, pese a que habitualmente no se suele aceptar, no sé yo muy bien por qué, que se plantee en instrucción, sino que se entiende como una prohibición de valoración. Pero claro, ¿por qué yo entiendo que debería ser posible? Porque el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice: no surtirán efecto las pruebas obtenidas directa o indirectamente violentando los derechos o libertades fundamentales. No surtirán efecto tiene un alcance muy amplio. También surten efecto en el avance de la investigación. O, por ejemplo, con base a pruebas obtenidas ilícitamente se puede dictar un auto de prisión provisional. Por tanto, entiendo que debería poder y debería aceptarse ya de una vez por todas que se pueda
o que se establezca un procedimiento específico también en fase de instrucción. Creo que el nuevo anteproyecto de la ley de enjuiciamiento criminal o el código procesal, como se quiera llamar, sí que tiene novedades a este respecto. Claro, frente a ello se me puede decir a mí que cuando el 11.1 habla de prueba, está hablando de las pruebas como en el sentido de medios de prueba, las pruebas que se proponen para el acto del juicio y que antes de la proposición no son pruebas en sentido estricto. Pero yo, vamos, entiendo que el 11.1 no habla de medio ni de fuente, no hace distinción y que en cualquier caso la interpretación debería ser siempre la más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales. Es absurdo que haya que agotar la fase de instrucción cuando es obvio que existen pruebas obtenidas con vulneración de derecho. Pero ya digo, este es el modo habitual de proceder. Mi consejo es plantear ya la ilicitud en fase de instrucción, que hagamos fuerza aquí, y si no, reconduciéndolo a una causa de nulidad procesal. Creo que somos suficientemente hábiles como para poder hacerlo. Y luego ya plantear en fase de cuestiones previas la ilicitud y pedir la prohibición de valoración o la expulsión de toda aquella prueba que entendamos que se ha obtenido con vulneración de derechos fundamentales. Muchas gracias. Te voy a formular unas preguntas que están en el chat. ¿Qué ocurre si se practican diligencias en fase de investigación, como declaraciones de testigos sin presencia de la ni jueces de instrucción? ¿Se trataría de un acto procesal nulo de pleno derecho? ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Qué ocurre ¿Sí? si se practican diligencias en fase de instrucción, como declaraciones de testigos, sin la presencia ni del letrado de la Administración de Justicia ni del juez de instrucción, como ocurre en la mayor parte de las ocasiones que solo está el auxilio judicial? Pues es una pregunta muy interesante, porque si atendemos a la causa de nulidad del artículo 238, creo que es la quinta, nos dice, bueno, son nulas aquellas vistas que se celebren sin la presencia del letrado de la Administración de Justicia. Si entendemos que una declaración en fase de instrucción es una vista, como bien ha dicho quien ha preguntado, o como bien ha anunciado quien ha preguntado, el 90% de las declaraciones en fase de instrucción deberían ser nulas. ¿Por qué? Porque no está ni el letrado de la Administración de Justicia, pero tampoco está el juez de instrucción. Se practican habitualmente ante un funcionario del juzgado. No sé si todos los que... Imagino que no. Imagino que habrá alumnos también de máster y alumnos de grado, no lo sé. Pero es así como sucede a diario. Nosotros nos presentamos allí y la declaración nos la toma un funcionario del juzgado. El problema aquí, yo creo, es que nosotros, los abogados, aceptamos esta situación y la aceptamos no porque seamos pasivos, sino porque muchas veces nos viene bien. ¿Para qué nos vamos a engañar? Cuando tenemos prisa, a lo mejor, y el cliente no va a declarar en instrucción, pues no tenemos ningún problema en quitarnos de encima, vamos a hacerlo rápido, firmamos aquí, usted firme allá y nos vamos y en 5 minutos lo tenemos hecho, que también somos muy cómodos. O, por ejemplo, cuando intuimos que a lo mejor el juez en ese juzgado es algo duro y nos suele cortar cuando hacemos alguna pregunta sugestiva o cuando nos pasamos un poco de listos, y a lo mejor el funcionario pues no lo es tanto y nos permite más juego ahí. Bueno, sí, en principio deberían ser nulas, pero lo cierto es que no lo van a ser, y creo que tal y como funciona hoy día la Administración de Justicia, nos podemos olvidar de esta causa de nulidad. Si te parece, voy a proceder a leerte la última pregunta para no dilagar mucho más. ¿Se puede solicitar la nulidad de una diligencia de requerimiento de ingreso voluntario en prisión sin que previamente se haya practicado la liquidación de condena? Sin que previamente se haya practicado la liquidación de condena. Pues lo cierto es que eso es habitual, se hace habitualmente, sucede habitualmente, y yo además tengo 3 o 4 casos en los que exijo primero la liquidación de condena y luego ya que se requiera a mi cliente de entrar en prisión. Es un tema discutible, es un tema discutible, y la práctica diaria de los juzgados de ejecutoria es primero orden de prisión, primero usted se va para adentro y después practicamos la liquidación de condena tranquilamente. Es posible, pero ya digo que la regulación de la ejecución de la sentencia en la ley de enjuiciamiento criminal
no es demasiado detallada y ahí hay algunas lagunas que con un poco de imaginación podemos tratar de soslayar y podemos buscar estas formas de combatir ese tipo de situaciones. Mira, te voy a formular la última, ahora sí, que me parece muy interesante que te plantean, es en relación a las pruebas ilícitas, ¿puede volver a repetir si se puede, puede volver a repetirse si se puede volver a alegar como cuestión previa? Sí, claro. Además, se debe alegar como cuestión previa y luego, si no se nos estima la ilicitud, porque claro, eso también que quede claro. El trámite procesal para la ilicitud probatoria, además, el único que está establecido realmente, no de forma muy concreta, es la fase de cuestiones previas del 786.2, que también se aplica a el procedimiento ordinario, pese a que no esté previsto para el procedimiento ordinario. Aquí los tribunales son muy cómodos y siempre remiten a la sentencia el tema de la prueba ilícita, y el 786.2 prefiere, y es bastante claro, que se resuelva en el mismo acto. La pregunta si se puede repetir, se puede y se debe repetir. Si no nos lo resuelven en trámite de cuestiones previas, se debe volver a repetir en trámite de conclusiones y se puede plantear otra vez en trámite de informe, porque muchas veces además la práctica de la prueba nos da alguna pista nueva al respecto de la ilicitud probatoria. O sea que la ilicitud probatoria en el primer momento que tengamos conocimiento de ella se plantea y hasta el último momento se vuelve a plantear, y en trámite de recursos se vuelve a plantear, porque a ver si ya va siendo hora también, y ahora me voy a poner un poco combativo, de que el Tribunal Constitucional cambie la última jurisprudencia al respecto de la ilicitud probatoria, del efecto reflejo de la prueba ilícita, que hoy día cualquier cosa se salta el efecto reflejo de la prueba ilícita. Esto de que la prueba ilícita, eso de que de una prueba ilícita puedan derivarse otras pruebas que al final acaben siendo lícitas por motivos A, B, C o D, no debería permitirse. Entonces, vamos a ser duros con el tema de la prueba ilícita. Pues muchísimas gracias, Alberto, por estar esta tarde con nosotros y por compartir esta conferencia, así como agradecer a todos los asistentes y participantes. Pues nada, nos emplazamos cuando quieras, porque estaremos encantados de volver a compartir una conferencia contigo. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a todos y buenas tardes.